¿Qué tal, colegas? Muy buenas noches, bienvenidos a este módulo de las normas internacionales de información financiera NIF. Estamos revisando la NIC 2 inventario. Este es el último módulo que procedemos a revisar en lo relacionado a los inventarios. Posteriormente vamos a revisar la NIF número 15, relacionado a los ingresos ordinarios. Hoy vamos a realizar un resumen de lo que tiene que ver con la norma NIC 2. Vamos a surfear por las diapositivas que ya vimos en los módulos anteriores. Ahora, a nuestros colegas que están participando de esta charla, recuerde que son bienvenidos a emitir sus criterios, sus comentarios, sus recomendaciones, sus experiencias a estas charlas. Esta es una reunión de colegas, es una reunión de amigos que tiene la finalidad de compartir conocimientos y aprender. Aprender tanto el alumno, aprender tanto el maestro. Dicho esto, procedo a compartir la diapositiva en Excel. Bien, ustedes están revisando en la pantalla la diapositiva en Excel. Tenemos en nuestra pantalla la presentación del estado de situación financiera. El elemento financiero, subrayado con amarillo, inventarios. Y esto pareciera que fuera tan sencillo. Registrar una operación, un elemento financiero, en una transacción contable y decir, he comprado inventario contra una contrapartida de pasivo o una contrapartida de activo, según cómo haya contabilizado. Porque hasta eso hay que tener mucho cuidado porque equivocadamente a veces se cree que simplemente se compra y se desembolsa el dinero instantáneamente, cosa que no es así. Hay que realizar la provisión de los comprobantes de venta, realizar las retenciones en la fuente, generar el documento y provisionar ese comprobante de venta que ustedes tengan en cada uno de sus países. Hablando específicamente en la generación ya en un sistema informático para el control de los pasivos, de las compras, de los impuestos que haya que pagar. Entonces, este elemento financiero que pareciera sencillo, no lo es. No es así. Y tenemos muchos colegas con experiencia y saben a lo que me refiero. Entonces, un ejemplo de esto, a veces nosotros al momento de registrar una operación en nuestra contabilidad, lo hacemos de manera subjetiva. Y cuando me refiero al tema de la subjetividad, me refiero específicamente a lo que nosotros pudimos haber escuchado en una charla, en un seminario, en una conferencia, etc. Y esas creencias las aplicamos dentro de nuestros conocimientos financieros. Cuando lo que deberíamos tener antes de registrar una operación, en este caso del inventario, son las políticas contables relacionadas a los inventarios. ¿Cómo debo proceder a registrar una operación? ¿Cuál va a ser la técnica de medición? ¿Cuáles son los costos inmersos dentro del reconocimiento de mis estados financieros? Entender qué es costo,
entender qué es gasto. ¿Cuál es la fórmula del inventario que voy a utilizar y por qué? Ejemplo, en, en la mayoría de empresas, específicamente de mi país, acá en Ecuador, y por lo que he podido compartir entre colegas de otros países, cuando uno le pregunta qué fórmula qué fórmula para el control de tus inventarios, qué fórmula de costo utilizas. Entonces todos dicen al unísono promedio ponderado. Entonces vemos que todos utilizan promedio ponderado sin entender si la actividad de la empresa realmente amerita utilizar el promedio ponderado. A lo mejor el promedio ponderado no necesita tu empresa utilizar, necesita utilizar el método FIFO. A lo mejor necesita aplicar el método específico. Pero, ¿cómo nos vamos a dar cuenta al momento de preparar las políticas contables, al momento de elaborar el manual de políticas contables relacionado a los inventarios y adentrarnos al conocimiento de la normatividad? ¿Para qué? Para que el tema ya no sea subjetivo de lo que yo creo, de lo que yo pienso, de lo que me han contado, sino que sea algo técnico, algo que usted sepa que lo ha extraído de información técnica financiera. En este caso, las normas internacionales de información financiera u otra normativa de otro país, como los principios de contabilidad generalmente aceptados de Estados Unidos, que le permita dar el tratamiento adecuado. Y digo esto en lo relacionado a las fundaciones. Ejemplo, hay colegas que para dar un tratamiento contable a las operaciones de las fundaciones, equivocadamente utilizan la NIC 20, subvención del gobierno, y registran las donaciones como un pasivo. Ejemplo, en las NIF no hay un tratamiento específico que le diga cómo dar un tratamiento a las operaciones de las fundaciones en lo relacionado a las donaciones. No así, no así los principios de contabilidad generalmente en Estados Unidos, que sí le indican cómo debe proceder. Entonces, por ello es que digo que para que usted realice algo técnico, debe sustentarse en una normatividad realizada por un conjunto de profesionales, y esos son las NIF. Son un conjunto de normas preparadas por un conjunto de profesionales de varios países con la experiencia y el conocimiento para opinar y poder formular una nueva normativa. Entonces, en este tema de este inventario, ¿qué debemos hacer primero? Número uno, dejar atrás el tema subjetivo. Número dos, tener claro cuál va a ser nuestra política contable. Entonces ahí es donde usted se adentra a la norma
y debe procurar leer los libros emitidos por el IASB. Entonces tenemos el libro A, que nos habla de todo ese marco conceptual, de todas las interpretaciones relacionado al tema de las NIF, que es un tema no sencillo de digerir. No voy a mentir. Y los colegas que están escuchándome y que tienen experiencia saben que leer la norma no es un tema fácil, no es un tema sencillo. Implica mucha investigación y comprensión del significado de las palabras técnicas que podemos encontrar en cada uno de los párrafos. Ahora, entender qué nos quiere transmitir implica revisar el libro B, las guías complementarias. Estas guías complementarias contienen ejemplos ilustrativos que nos permiten adentrarnos a una comprensión de la norma, que caso contrario no sería tan fácil de entender. Ahora, cabe destacar que los ejemplos del libro B, hay ejemplos que no son tan fáciles de comprender. Tienes que tener mucha paciencia, desglosarlos en Excel para irlos entendiendo paso a paso. Ahora, en estos libros B, no es que nos dan toda la información, no está toda la información. Entonces ahí nosotros tenemos que adentrarnos a leer otra información subyacente técnica. Esta es la profesión del profesional financiero. Que nuevamente, ser contador público hoy en día no es un tema sencillo. Y tenemos el libro C, los fundamentos, las conclusiones que nos permiten entender el porqué. El porqué de tal pronunciamiento en una norma, el porqué de la explicación de un caso práctico en el libro B. Entonces, la suma de toda esta información nos da una lectura de unas 6.700 páginas. Y hay un problema. Aquí les comento algo que he observado en las diferentes charlas. Dice, no, nosotros no queremos aprender las NIC completas, a nosotros no nos interesa la NIC completa. Nosotros en SEI queremos adentrarnos a aprender las NIC pymes. Y hay un tema sumamente grave, desde mi punto de vista, es que realmente no entienden ni tampoco el tema de las NIC pymes. O sea, el tema de las NIC pymes cree que solamente, mira, estas NIC las aplicamos a las NIC pymes, ahí a las compañías pequeñitas nada más. Y entonces entre esas compañías pequeñitas, nada más, hablamos de industrias. Hablamos de otros sectores que las NIC pymes no le permiten tener estados financieros fiables, donde necesariamente, independientemente de que su cuantía sea $1 millón o $2 millones, el tema de las NIC completas le permite abarcar un mayor número de tratamientos que van a ayudarle a obtener información mucho más fiable. Recordemos que las NIC para las pymes tienen apenas 267 páginas.
Imagínense, de 6.000 y pico de páginas a 267 páginas, y quitándole el índice, la introducción, etcétera, hablamos de 250 páginas. Es un recorte, como decía un buen maestro amigo. Mira, las NIC para las pymes es todo el abecedario, pero sin consonantes, solamente están las vocales. Por ello es que he recomendado y recomiendo a nuestros colegas profesionales siempre adentrarse a las NIC completas, porque abarca la mayoría de tratamientos que le permiten entender incluso el tema de las NIC para las pymes. Entonces, dentro de este conocimiento, antes de proseguir, este es el certificado que emitimos, nuevamente un certificado sin fines de lucro. No es un certificado de una universidad, no es un certificado de una institución educativa, es un certificado que le permite decir, hey, yo estuve en esta charla y di el examen. Entonces nosotros colocamos la dirección donde indicamos que usted efectivamente participó y entregó los casos prácticos, que por lo menos eso nos da una idea de que usted ha practicado, se ha adentrado al conocimiento de la norma. Entonces, este certificado tiene la finalidad de que usted sume una hojita más a su portafolio profesional para los menesteres que tenemos en esta vida académica. El canal, para los que quieran revisar las normas que hemos revisado de la NIC 7, la NIC 2, los módulos anteriores, nos pueden encontrar como Audex Auditores Externos. Audex Auditores Externos. Y ahí están colgados los módulos anteriores. Entonces, explicando el tema de la norma, vemos todo este conjunto de normativas, más las interpretaciones, que el colega debe de saber y que no es sencillo. Ya lo he manifestado varias veces. No es sencillo. Quien le diga que esto es fácil, realmente, pues, con el respeto, no es así, desde mi punto de vista, desde mi criterio personal, profesional. Entonces, a veces nos dicen, oye, Víctor, ¿cuántas normas debo de aprender para aplicar? Entonces, por ahí, como lo mencioné ya anteriormente, decía, oye, a mí me dijo el colega que solo debo aplicar 7 normas. O sea, 7 normas debo de aprenderme o 9 normas. Entonces, yo le digo al colega, no, eso no es así. Usted, en sus estados financieros, aplica el 80% de la normatividad. De todo esto, el 80%. Sea una pequeña empresa o sea una gran empresa. Entonces, para dar una explicación de lo que acabo de decir, un ejemplo, debe saber el marco conceptual, debe saberlo, debe saber presentar estados financieros, debe saberlo, debe saber inventarios, debe saberlo, debe saber estado de flujo efectivo, debe saber. NIC 8, políticas contables, cambio de estimaciones y errores, debe saberlo. Hechos ocurridos del periodo sobre el que se informa, debe saberlo. Contrato de construcción, vamos a decir que no va a trabajar, esto ya está derogado, está dentro de la NIF 18, perdón, de la NIF 15, ingresos y actividades ordinarias. ¿Ya? Imagínense este tema, justo el día de ayer estaba ayudando a alguien a preparar un sílabo universitario
y la profesora que estaba enseñándole la norma estaba explicando la NIC 18, reconocimiento de los ingresos, en este año 2022. ¿Ya? Entonces, imagínate, estaba totalmente desfasado, porque estos temas de las normas van actualizándose, van a ver, van realizándose cambios. ¿Debido a qué? A los cambios que existen en el mercado. Recuerde que los mercados financieros son muy dinámicos, muy dinámicos. Entonces, ¿debo saber impuestos sobre la ganancia? Sí, debes saberlo. ¿Debes saber propiedad, planta, equipo? Debes saberlo. ¿Debes saber sobre el tema de la NIC 19? Sí. ¿Debes saber sobre la NIC 20? Vamos a decir que no tiene subvenciones del gobierno. ¿Debes saber la NIC 21, efectos de la variación del tipo de cambio? Debes saberlo. ¿Debes saber sobre costo de préstamo? Imagínense, ya está aquí cuántas normas llevamos que deben de saber. Y así podemos seguir avanzando en las normas y que creemos que no debemos estudiarlas o no debemos saberlas porque creemos que no las aplicamos. Entonces, conclusión, un 80% de las normas que están presentadas, los profesionales la aplican dentro de sus compañías. Lo único es que al no conocerlas, al no entenderlas, simplemente lo que se hace es ignorarlas. Y dentro del tema de la norma, rápidamente, revisamos el tema del inventario y para qué nos sirve entender la NIC 2. Nos sirve con un objetivo, es de dar un tratamiento contable, un tratamiento financiero a las operaciones de inventario. Como yo les manifestaba, entonces le preguntaba a alguien, dígame, ¿cuál es la fórmula de costo que usted utiliza? ¿O cuál es el método de medición que usted aplica para su inventario? ¿O qué es valor neto de realización y para qué le sirve? ¿O qué es información a revelar de los inventarios en la preparación a las notas de los estados financieros? Y en este punto de la información a revelar, vemos que cuando muchos profesionales, y digo muchos porque en mi campo de auditoría, y seguramente ustedes, colegas, que tal vez están algunos en el campo de auditoría, van a revisar las notas. La nota es el numeral o el literal, la comparación de 2 años, la cuenta y los valores que están presentando en los estados financieros y por ahí un desglose, ¿no? De unas 4 o 5 palabras. Entonces, a eso no entra la norma, a entender qué es lo que debemos de hacer con estas operaciones. Entonces, nos va a ayudar a dar un tratamiento contable y esto nos va a servir de guía práctica. Nos va a servir de una guía práctica para que ese tratamiento que demos no sea subjetivo, sino financiero. Tenemos también dentro de esto el valor neto de realización o el valor neto realizable, entenderlo para qué nos sirve. Entonces, un ejemplo sencillo, supongamos que tenemos una empresa comercial dedicada al expendio de ropa, de todo lo que es artículo de vestimenta, calzado, pantalones, etcétera. ¿Y qué ocurre con este tipo de inventario? Va perdiendo valor.
debido a todo el cambio que hay en el tema relacionado a la moda. Por tal motivo, un inventario tal vez que tenga de hace 5 años atrás puede ya estar obsoleto, puede haber perdido valor. ¿Ah? Entonces, esa es la importancia de estar revisando el valor neto de realización. Tenemos otro ejemplo, el tema de los electrodomésticos, vemos también el tema del campo tecnológico, pero no lo aplicamos al no entenderlo y al no conocerlo. Claro está que este conocimiento de la información para calcular este BNR requiere información adicional donde debe la administración, la gerencia, como se llame, colaborarnos. Caso contrario, no vamos a poder acceder a esa información. Entonces, ¿para qué nos sirve esta norma? Nos sirve como una guía. ¿Para qué? Para dar un tratamiento a las operaciones relacionadas al inventario. Entonces, miren, dentro de esta simpleza, esta hamburguesa tan sencilla, ¿cómo controlo el inventario? A ver, a esta lechuga, ¿qué fórmula de costo le voy a aplicar? ¿Qué fórmula de costo le voy a aplicar? A esta carne, ¿qué fórmula de costo le voy a aplicar? Al queso, ¿qué fórmula de costo le voy a aplicar? ¿Ah? ¿Cuál va a ser el costo de esta hamburguesa? ¿Solo el contenido que está aquí? ¿Le voy a sumar el valor de los empleados? ¿El arriendo? ¿O no le voy a sumar? Entonces, imagínate, todo eso es lo que nos ayuda a entender esta norma cuando nos adentramos a leerla. Entonces, dentro de estas fórmulas, tenemos el costo de venta, el gasto y el deterioro. Entender qué es un deterioro. Bien, dentro del costo de venta, la mayoría igual de los colegas que estamos acá, sabemos que es el costo del producto vendido. Este costo, que también no es sencillo establecerlo, ¿no? Eh, a veces parece que fuera exagerado al decir esto, pero no es así. Depende de la actividad donde usted esté trabajando. Imagínese que eres un contador de una línea aérea. Imagínate los costos, cómo han afectado a las líneas aéreas. ¿Cuál es el costo para que esas planillas eléctricas bajen un poco, el costo que debemos reconocer dentro de la generación de energía eléctrica? Entonces, a eso me refiero. Un ejemplo, los temas de los costos de producción. ¿Ya? El tema de los costos de producción. ¿Qué debo de reconocer? Tenemos un micrófono abierto. Por favor, si son tan gentiles, pónganle mute. Muchas gracias. Ahora, el alcance, dentro del alcance, un resumen rápido. ¿Qué es el alcance? Como le digo a veces a mis alumnos, es hasta dónde tú puedes hacer o no hacer algo. Pare de contar. ¿Entendiste eso? Ya sabes. Entonces, el alcance es a qué le puedes aplicar esta norma, a qué no. Entonces, por eso te dice a todos los inventarios, excepto a qué. Ni 32, ni 9, ni 41. No le vas a poder aplicar esta normatividad y todo lo que de ahí sigue desglosando. Como el caso de los productos agrícolas o las materias primas cotizadas, que no puedes aplicar esta NIC 2. ¿Ya? Entonces ahí la norma nos invita a que debemos revisar la NIF número 13, NIF número 13. ¿No? Entonces imagínate, NIF 13, valor razonable, que la tenemos aquí.
medición del valor razonable. Entonces, imagina, oye, tenía que leer esto, claro, tenías que leer esto, valor razonable. Tenías que leer la NIF 15, mira, ingresos de actividades ordinarias, debes saberlo. NIF 16, debes saberlo, debes saberlo. Debes entender qué es un arrendamiento que va a ser reconocido como gasto y qué es un arrendamiento financiero que tienes que activarlo. ¿Cuándo activarlo y cuándo reconocerlo como gasto? Bien, entonces ahí nomás eh, nos adentramos al conocimiento de la norma y cómo al leer todo esto nos lleva a un mundo de aprendizaje que lo ayuda a usted a encontrar otros caminos de generación de ingreso financiero para usted. Algo que escucho constantemente a muchos colegas discutir es sobre las declaraciones de impuestos, de IVA. Acá en mi país se llama IVA, seguramente en su país tiene otro nombre, y de las retenciones en la fuente, que se ponen a discutir sobre que me han cobrado este valor en las declaraciones, que cobran muy poco, cuando pueden acceder a otras ligas en el proceso de entendimiento de la norma. Entonces también nos dice que la norma, bien, nos hace aquí una explicación, la norma no es aplicación a productos o productores agrícolas y forestales y intermediarios que comercian con materias primas, que es lo que fue lo que dijimos. Definiciones. Estaba dando ahora último una charla sobre las normas en una contratación que me hicieron en una universidad para unas clases de maestría y le explicaba a los alumnos la importancia de entender las definiciones. La importancia de entender las definiciones. Entonces le decía a los profesionales que no importa cuántos párrafos tú leas, no importa cuántos párrafos tú leas, si no entiendes qué es lo que estás leyendo. Si no entiendes qué es lo que estás leyendo y crees entender lo que estás leyendo, todo lo que leas no servirá de nada. Entonces, en este proceso que manifesté de esta lectura de las normas, es entender lo que estoy leyendo. Entonces, yo les indicaba a ustedes, vamos a suponer, ¿no? Estoy yo leyendo este párrafo 1 y dice, el objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable de los inventarios. Entiendo que es prescribir el tratamiento contable. Un tema fundamental en la contabilidad de los inventarios es la cantidad de costo que debe reconocerse como un activo. Pareciera fácil esa línea, pareciera fácil, pero entiendo que es un costo, entiendo que es un gasto, entiendo que es una pérdida. ¿Eh? Bien, para que sea diferido hasta que los ingresos correspondientes sean reconocidos. Esta norma suministra una guía práctica, así es, una guía que nos permite cómo debemos reconocer una operación relacionada al tema de los inventarios. Para la determinación de ese costo, así como el subsiguiente reconocimiento como un gasto del periodo, incluyendo también cualquier deterioro. Entiendo que es un deterioro que rebaje el importe en libros al valor neto de realización o al valor neto realizable.
Entonces, vamos a suponer que todo lo demás entendimos, pero no entendimos qué es el BNR. Eso nos lleva a que antes de que sigamos leyendo, nos adentremos a entender qué es esto del BNR. Entonces, ahí nos toca acceder a otros libros, investigar para poder comprender y poder seguir avanzando. También suministra directrices sobre las fórmulas de costo. Entonces, ahí hay otra frase. ¿Qué son las fórmulas de costo? ¿Qué se usan para atribuir costo a los inventarios? Entonces, bien, con este ejemplo, observamos la importancia de entender las definiciones, entendiendo que en las definiciones no me va a explicar todo, no está todo. Me va a tocar tener que ir e investigar. Entonces, estas definiciones, yo debo hacer un pare y debo proceder a leerlas. Debo proceder a leerlas, entender este tema para poder seguir leyendo. Bien, dentro de esto que les explicaba de entender, tenemos el valor neto realizable que el BNR hace referencia a un valor específico. O sea, el valor que nosotros hallemos a través de la fórmula del BNR nos va a permitir establecer el valor específico en que podemos transferir ese inventario. ¿Cuál es el valor mínimo en que podemos vender ese bien o ese servicio? En cambio, el valor razonable no es un valor específico porque ese valor está de acuerdo a las fluctuaciones del mercado. ¿Sí? Es muy cambiante. Entonces, eso es importante adentrarnos a la lectura de la NIF número 13. Bien, hemos aprendido que entre los inventarios también se incluyen los bienes comprados y almacenados para su reventa. Eso lo tenemos claro todo. También los terrenos u otras propiedades de inversión que se tienen para ser vendidos a terceros, siempre y cuando hayamos comprado esos activos producto del giro o de la actividad del negocio. Si compramos terreno, somos una inmobiliaria, compramos terreno y lo vamos a vender, ¿qué van a hacer? Inventario. Si compramos inversiones y estas inversiones las compramos con el objetivo de venderlas, ¿qué van a hacer? Inventarios. Entonces, hasta ahí entender para darle el tratamiento correcto. Porque un ejemplo en este tema, que ya específicamente no estoy hablando ya de la NIC, sino de clasificar correctamente, vemos que un terreno, dependiendo la operación, puede ser considerada como un inventario, una propiedad, planta y equipo, o una inversión inmobiliaria. Entonces, ¿qué va a ser? ¿Qué es? Y eso es lo que nos permite entender las normas que nosotros leemos. Entonces, dentro de los inventarios tenemos productos para reventa, tenemos también los terrenos u otras propiedades de inversión, nuevamente, que es la actividad de la compañía, la actividad principal de la compañía. 3, productos terminados y en procesos de fabricación. 4, materiales y suministros para ser usados en el proceso productivo. Dentro de esta explicación, me permito recordar
que los conceptos cambian, los conceptos han cambiado. Los colegas que fluctúan mi edad, yo soy ya un profesional de 52 años, que venimos del colegio donde nos enseñaban contabilidad. Yo vengo de un colegio en la materia de contabilidad y de ahí pasé a la universidad. Nos enseñaban que activo es todo lo que tiene la compañía. Y digo esto porque justamente en las clases que yo estaba impartiendo, le preguntaba eh, al profesional, ¿qué es activo? ¿Ya? Dentro del proceso de la dinámica, ¿no? Entonces me decía un colega, es todo lo que tiene la empresa. El otro colega también. Entonces, ¿producto de qué? De todo el proceso que nos hemos venido aferrando del conocimiento, ¿no? Del conocimiento de años anteriores. Y que no hemos podido todavía cambiarnos ese chip, producto de que no nos hemos adentrado en la norma. Entonces, vemos que los conceptos para el entendimiento de la preparación de los estados financieros es importante. Importante entender los conceptos. Entonces, ¿qué es activo? El activo está controlado por la empresa y va a generar a favor de esa entidad beneficios económicos. Entonces, lo que nosotros tengamos registrado al momento de realizar nuestras auditorías, al momento de preparar nuestros estados financieros, en esa revisión debemos valorar cada uno de esos elementos financieros y confrontarlos con los conceptos. Entender los conceptos es vital. Ejemplo de lo que acabo de decir. Hace un momento le hablaba sobre el tema de las donaciones hacia las fundaciones. Y les explicaba a ustedes que equivocadamente una mayoría de profesionales aplica la norma relacionada a las subvenciones del gobierno. Donde estas subvenciones son reconocidas como un pasivo, entendiendo el concepto de pasivo. Pero las donaciones, al darle ese tratamiento de pasivo, era un registro contable erróneo, equivocado. Porque las donaciones no son un pasivo. Las donaciones no son un pasivo. Entonces, en algún momento, a una profesional contable me dice, no, está bien, es pasivo. ¿Estás segura? Sí, es pasivo. Muy bien. Vamos a hacer una confirmación, le digo, hacia la Fundación Europea que le dio los dineros y que me confirmen que usted tiene por pagarle a ellos $250.000. No, no, me dice, no le envíe esa confirmación. ¿Y por qué? No, nosotros no le debemos nada. Y no me dice que es un pasivo. No, lo que pasa es que ese valor todavía no lo hemos confrontado con los gastos y según cómo se vaya gastando, se va reconociendo a ingresos. Entonces no es pasivo. ¿Ya? Entonces ahí viene la importancia de también entender que en las NIF
no abarcan todos los tratamientos contables. Imagínense, hay cientos y miles de operaciones que se realizan en el mundo. Pero la norma nos ayuda en lo que puede a guiarnos profesionalmente para dar esa contribución. Entonces, en este tema de las donaciones, equivocadamente se le da un tratamiento como pasivo cuando no es un pasivo, sino es un ingreso ordinario. Segundo, un ejemplo, las fundaciones, para que, o sea, estoy explicando esto para que ustedes se den cuenta la importancia de un tratamiento técnico, entendiendo la norma, a un tratamiento subjetivo. Un ejemplo, la fundación no tienen utilidades cuando reciben dinero. Ellos tienen fondos. Entonces, imagínate, hay fundaciones que tienen utilidades acumuladas, que tienen utilidad del ejercicio, cuando no son empresas comerciales. Entonces, todo esto nos lleva a entender la importancia del por qué debemos entender las normatividades. Entonces viene también en el tema de la NIC 2. ¿Ya? Medición de alimentario, ¿no? Es aquí un tema muy importante. Ustedes, la mayoría de profesionales, cuando usted dice, oiga, cómo reconozco una operación en mi contabilidad, una transacción en mi contabilidad? Entonces, para usted saber cómo debe proceder a reconocerla, debe leer forzosamente este capítulo, medición de inventario. Entonces, en esta medición del inventario, le va a decir, le indica aquí, que los inventarios se medirán al costo. Entonces, la pregunta es, ¿qué es costo? O al valor neto realizable, según cuál sea el menor. Entonces, la norma nos introduce al entendimiento, al ligero entendimiento de lo que es costo, al ligero entendimiento de lo que es costo. Por eso es que hay la información subyacente en los libros de costos de producción. Entonces, nos da una ligera idea y nos dice que los costos de los inventarios comprenderá todos los costos derivados de su adquisición, transformación, así como otros costos en los que se haya incurrido para darle su condición y ubicación actual. Entonces, cuando el profesional se despista en la lectura, dice, hey, yo en el párrafo 10 de la NIC 2 leí que el costo de los inventarios comprenderá todos los costos, todos los costos, ahí van todos. Pagué bodegaje, va como costo. Pagué esto, va como costo. Y no es así. Por eso es que en el proceso del aprendizaje, de la lectura de esta norma, debo entender que sí, hay costos, pero no todo es costo. Hay operaciones que lamentablemente van a reconocerse como un gasto. Entonces tenemos dentro de los costos de adquisición, ¿no? La norma nos adentra, entonces a veces usted, ¿no? Cuando no se adentró a la norma, dice, oye, ¿por qué debo de sumarle al costo los aranceles? ¿Por qué debo sumarle el IVA? Nuevamente, el IVA, el impuesto al valor agregado aquí en mi país, en su país tiene otro nombre. ¿Por qué debo sumarlo o no sumarlo? ¿Por qué debo sumarle el transporte? ¿Por qué debo sumarle el valor profesional? Entonces, eso que en algún momento lo realizábamos empíricamente, es la norma la que nos indica o nos guía
el por qué debemos de hacerlo. Entonces nos dice, el costo de adquisición de los inventarios comprenderá el precio de compra, los aranceles de importación y otros costos impuestos. Y otros impuestos que no sean recuperables. Entonces, vemos que hay impuestos que van a ser recuperables como un crédito tributario si vendemos con tarifa 12, bueno, tarifa 12% nuevamente, van a ser recuperables. 12, 16, 19, según su país. Y si no va a ser recuperable, ese impuesto va a ser parte del costo del producto. Entonces, la norma es la que nos guía. Y nos dice, y transporte, manejo y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de la mercadería. Entonces, nosotros para adentrarnos a qué debemos reconocer como costo, debemos leer el párrafo número 11. Entonces, allí la norma o los libros que usted consulte le van a introducir qué debe sumar. Entonces aquí un ligero ejemplo, ¿no? El precio de compra, más los aranceles, más el transporte, más el almacenamiento dependiendo. Depende. Más demás costos atribuibles a la mercadería, materiales o servicios. ¿Bien? Entonces, esto es lo que nosotros nos vamos adentrando para entender. Valoración del inventario es lo que ya vimos, costos de adquisición, costos de transformación, otros costos incurridos, aranceles de importación, otros impuestos, transporte, almacenamiento, otros costos directamente atribuibles, materiales y servicios. Ejemplo, el almacenamiento, el bodegaje, almacenamiento, bodegaje, como lo conozcamos. ¿Debe sumarse al inventario? Entonces ahí viene una palabra, depende. Depende de qué bodegaje, qué almacenamiento usted va a sumar. Entonces, ya es una cuestión de análisis a la actividad de su empresa, al producto que usted venda. Ejemplo, si usted es la persona que domina el mercado y solamente usted es la que vende el producto, súmele todo. Súmele todo. Si ve que el mercado le paga, súmele, va a sumar todo. Pero si tiene un mercado competitivo donde hay más de 15 proveedores que venden el mismo producto, va a tener que analizar qué sumar, qué restar y dónde debe ser eficiente para poder sobrevivir dentro del mercado que usted opere. Entonces, por eso es que este tema de la valoración de los inventarios no es un tema sencillo. Pareciera que lo fuera. Bien, ahí tenemos unos ejemplos que explicamos en las clases anteriores. Ustedes la podrían revisar. Son ejemplos sencillos sobre cuándo un impuesto es recuperable, cuándo un impuesto no es recuperable. Entonces, un resumen rápido. Cuando es recuperable, lo vamos a aplicar, en este caso, hablando del IVA específicamente, como un crédito tributario. Cuando ese impuesto de IVA es no recuperable, va a ser parte de nuestros costos de la transferencia de ese bien o de ese servicio. Bien, tenemos otros ejemplos donde tenemos el del promedio ponderado, el tema de los CARDE. Eso
está dentro de las fórmulas de costo. Me voy a entrar a explicarles porque es sumamente importante. Y la norma nos habla de los costos de transformación. De los costos de transformación. En este tema de los costos de transformación, hay un punto muy interesante para todos nuestros colegas que trabajan en las industrias, en las empresas de producción. Y he observado, he indagado que hay un desconocimiento de qué es capacidad ideal, de qué es capacidad normal, de qué es capacidad real y de qué es capacidad ociosa. Si yo no entiendo estos 4 conceptos, procederé a costear mal mis productos. Y es que la norma, al adentrarse a una explicación en el párrafo 12, me dice lo siguiente: los costos de transformación de los inventarios comprenderán aquellos costos directamente relacionados con las unidades de producción, tales como la mano de obra directa. También comprenderán una distribución sistemática de los costos indirectos de producción, variables o fijos, en los que se haya incurrido para transformar las materias primas en productos terminados. Son costos indirectos fijos de producción, los que permanecen relativamente, etc. Hasta ahí nos adentra al entendimiento ligero de los costos, cosa que nos implica ya adentrarnos a investigar. Entonces, dentro de estos costos de transformación, yo debo de entender qué es capacidad normal. ¿Qué es capacidad normal? Si no entiendo eso, si no entiendo lo que es capacidad normal, no voy a poder aplicar el párrafo número 13. Y los costos que yo acumule, registre, me va a dar un inventario sobrevalorado. Si usted, colega, que tiene la experiencia y ya más o menos se ha adentrado a una empresa industrial, a veces tú le preguntas al profesional contable, los costos de la producción, ¿cómo los distribuye usted? No, nosotros cogemos y todos los costos los sumamos y eso lo dividimos para la producción. Entonces, solamente con esa explicación ya sabemos que no aplica el párrafo 13 y por eso es una desviación a un principio de contabilidad, a una norma de contabilidad.
Entonces, cuando él prepare sus estados financieros, en la parte que tiene que aplicar el resumen de las políticas contables, no puede decir que ha aplicado las normas internacionales de información financiera. No lo puede hacer, porque no lo ha hecho. Entonces, en el párrafo 13, le indica a usted que el proceso de distribución de los costos indirectos fijos a los costos de transformación se basará en la capacidad normal de trabajo de los medios de producción. Más adelante nos habla, puede usarse el nivel real de producción. Más adelante nos habla sobre la capacidad ociosa. Entonces, para hacer una explicación de qué es esto de capacidad normal, qué es capacidad real, qué es capacidad ociosa y qué es capacidad ideal, voy a hacer un ejemplo sencillo mental. Nosotros adquirimos una máquina, ejemplo, en Estados Unidos, compramos una maquinaria. Esa maquinaria en un mes puede producir 1.000.000 de unidades. Capacidad ideal. Puede producir 1.000.000 de unidades. Capacidad ideal. Pero nuestro mercado del país en que operamos, ejemplo, puede solamente vender 300.000 unidades. Entonces, la capacidad normal de producción va a ser de 300.000 unidades. Capacidad normal. Resulta que en nuestro país hay un paro como el que hubo aquí en mi país, en el sector indígena, huelgas. Y la empresa no pudo producir esas 300.000 unidades y simplemente realizó una producción de 200.000 unidades. Capacidad real de producción. Capacidad ociosa es la diferencia entre la capacidad normal y la capacidad real de producción. Lo que ha perdido la empresa de poder producir. Y que ese espacio de poder producir, hay costos, hay recursos que no han sido explotados, que no han sido utilizados y que se van a reconocer como una pérdida. Entonces eso nos adentra la norma para poder costear técnicamente nuestros inventarios, cumpliendo con lo que nos dice el párrafo número 13. Los ejemplos que estoy pasando son unos ejemplos sencillos con la finalidad de adentrarlo al alumno al entendimiento de la norma y puede revisarlo usted en los videos de la página de YouTube. En el caso que desee hacerlo o investigarlo en los libros que usted tenga. En el párrafo 14, ¿no?, nos indicaba el proceso de producción puede dar lugar a la fabricación simultánea de más de un producto. Entonces, algo que yo explicaba es que a veces esos subproductos pasan a ser el producto principal. No en todas las actividades, ¿no?, pero en ciertas actividades.
Ahora, la pregunta es, ¿cómo reconozco el costo de esos subproductos? Entonces, nuevamente la norma me adentra a decirme, hey, esto tú puedes hacer. Y por eso es que es la importancia de leer nuevamente el tema de la norma. Nos dice, se distribuirá el costo total entre los productos utilizando bases uniformes y racionales. Entonces debe existir una metodología que aplique la compañía y esa metodología está recogida en el manual de políticas contables relacionado a los inventarios. Entonces tenemos otros costos. Otros costos. Ejemplo, dentro de esos costos tenemos los diseños que se hayan realizado. Entonces el párrafo número 15 nos adentra y nos dice, se incluirán otros costos en el costo de los inventarios siempre que se hubiera incurrido en ellos para dar a los mismos su condición y ubicación actuales. Por ejemplo, podrá ser apropiado incluir como costo de los inventarios algunos costos indirectos no derivados de la producción o los costos del diseño de productos para clientes específicos. Entonces imagínate esos diseños especiales, planos, eh, un vestido, la maqueta que se haya realizado, etcétera, el costo que tenga esto, parte de esos costos. Pero nuevamente, es un tema que requiere experiencia o que poco a poco usted va a obtener esa experiencia y va a establecer qué es un costo y qué es un gasto. Entonces, dentro de esos otros costos, tenemos los planos, los diseños, los esquemas, etcétera, que son necesarios para que el producto pueda ser elaborado, pueda ser producido, pueda ser fabricado. Entonces aquí vemos un ejemplo. Contrato a la persona que me va a confeccionar un vestido de lujo. Y recordando que hay vestidos que valen $300.000, $500.000. Sí. Entonces la persona que los diseña, no es que nos va a cobrar $1.000, cobra un valor significativo. Entonces tenemos, también la norma nos adentra que son costos excluidos del costo. Entonces tenemos los importes anormales de desperdicios, los costos de almacenamiento. Entonces dentro de la norma nos dice, ve, los costos de almacenamiento, a menos que sean necesarios en el proceso productivo, previos a un proceso de elaboración ulterior. Entonces, ¿debo sumarlo? ¿No debo sumarlo? ¿Debo entender el mercado, cómo actúa? Nuevamente, entender ese mercado, entender la competencia, tampoco es fácil, ¿no? Debes saber los números que está utilizando la competencia. Hoy día, no les miento, estábamos en una reunión y justamente se vende por compras públicas, no sé si se llamará así en su país, el tema de todas esas ventas que se hacen al Estado. Entonces estuvimos analizando a la competencia por qué no podíamos competir con ciertos temas que vendían. Entonces nos tenían bloqueados. Entonces, ¿qué comenzamos a hacer?
a analizar. ¿Qué pasó? Entonces, por ahí nos dimos cuenta que el mismo proveedor que nos vende a nosotros, le vende más barato al otro. Entonces ya vemos que tenemos que analizar por qué le vende. A lo mejor le vende volumen. A lo mejor nosotros le compramos, ejemplo, ¿no? A lo mejor nosotros le compramos $100.000 y a lo mejor la competencia le compra $2 millones. Claro que va a tener descuentos significativos. ¿Ya? Entonces, para poder establecer si es un costo o es un gasto, tengo también a analizar a mi competencia, entender los números. Costos indirectos de administración y costos de venta. Los costos de venta. El costo del producto vendido. Ahora vámonos un momento a la fórmula de costo. Vámonos a la fórmula de costo y al BNR. En las técnicas de medición del costo, dentro de nuestras políticas contables, ¿qué método hemos elegido? ¿El método de costo estándar o el método de los minoristas? ¿Qué método nosotros aplicamos? Entonces, cuando vemos el método estándar, sabemos que es para una industria. Y cuando hablamos del método de minorista, vemos que son para esas empresas comerciales. Entonces, esto debe estar recogido en su política contable. ¿Qué método aplica? Por si acaso, todo esto que está pasado está en las charlas anteriores. Ahorita estamos realizando un resumen de todo lo visto anteriormente. En la fórmula de cálculo del costo, nosotros debemos de entender qué método vamos a aplicar. Entonces, ¿qué método vamos a aplicar? Vamos a aplicar el método promedio ponderado, vamos a aplicar el método FIFO, vamos a aplicar el método específico. ¿Qué método vamos a aplicar dentro de nuestra empresa y a recogerlo dentro de las políticas contables? Entonces, para ello, debemos entender cómo funciona cada uno de estos métodos. ¿Cómo funciona? Entonces, si yo les pregunto a ustedes, si usted trabaja en una mueblería como contador, ¿qué método aplica? ¿Método FIFO, promedio ponderado o método específico? Entonces ahí está la interrogante. ¿Qué método usted aplicaría? Si usted trabajara en una empresa de electrodomésticos, ¿qué método aplica? ¿Promedio ponderado, método FIFO o método específico? Si usted trabaja en una empresa de construcción de equipos, ¿qué método aplica? ¿Promedio ponderado, FIFO o específico? Entonces vemos que el promedio ponderado se aplica para aquellas entidades que venden productos de muy alta rotación, que se mueven constantemente, rápidamente.
Y el método FIFO se utiliza para aquellos productos que van a caducar rápidamente, que van a quedar obsoletos rápidamente. Entonces vamos a leerlo, porque sí es importante que ustedes lo tengan claro para cuando ustedes adquieran un sistema informático, porque ese es otro problema. Usted compra un sistema informático y le pregunta qué método de fórmula de costo utiliza. Y la mayoría aplican promedio ponderado. La mayoría. ¿Qué hace? Promedio ponderado. Entonces, el método FIFO es utilizado habitualmente para la gestión de stock de productos perecederos con fecha de caducidad, siendo los más comunes los alimentos, medicamentos o productos cosméticos. También es un método de gestión común para empresas que almacenan productos que pueden quedar obsoletos o pasar de moda con relativa rapidez, como son los productos tecnológicos, electrodomésticos, informáticos, calzado, textil, etc. Entonces vemos que en este tipo de productos no puedo aplicar el promedio ponderado, pero equivocadamente lo hago. Es como en la depreciación de las propiedades, planta y equipo, a todo le aplicamos línea recta. A todo le aplicamos línea recta. Entonces tú vas a una empresa, ¿qué aplica para depreciar sus activos? Línea recta. Vas a una empresa de fumigación aérea, ¿qué aplica para sus inventarios? Línea recta. Vas a una industria, ¿qué aplica? Línea recta. Entonces, ya con este aprendizaje que ustedes tienen, ya no pueden caer en ese error. Ya saben que el promedio ponderado no es para todo y que ustedes deberían aplicar para estos ejemplos que estamos viendo el método FIFO. Y el método específico se utiliza para la construcción específica de equipos, vehículos, aeronaves. Ejemplo, usted fabrica yates, método específico. Fabrica aviones, método específico. Equipos, método específico. ¿Ah? Entonces, eso no quiere decir, atención, aquí otra observación, eso no quiere decir que yo dentro de mi empresa solo puedo aplicar un solo método. No, usted, si es necesario y lo necesita, puede aplicar los métodos que se requiera. Ejemplo, usted tiene varios productos que usted vende, hay productos de muy alta rotación, usted va a aplicar promedio ponderado. Pero hay otros productos, ejemplo, que usted vende ahí mismo, vende alimentos, vende medicamentos, va a aplicar método FIFO. Y hay esas tiendas grandes que ahí mismo elaboran productos, va a tener el método específico. ¿Ya? Entonces, ¿quién lo dice? No soy yo, lo dice la misma norma. La misma norma porque los que elaboraron la norma, por eso digo, profesionales con mucha experiencia, entendieron que hay empresas que tienen una serie de inventarios que requieren tratamientos especiales
y no necesariamente se puede aplicar el mismo tratamiento para todos. Dentro del BNR, el valor neto de realización, y con esto terminamos, la importancia de este valor neto de realización es entender si lo que yo tengo es realmente lo que dice mi contabilidad en mi inventario. ¿Por qué? Porque me puedo estar engañando. Y eso me va a pasar la factura. Y de hecho, hay empresas que han quebrado. Dicho esto, un ejemplo, vemos en las empresas tecnológicas. Las empresas tecnológicas sabemos muy bien que tienen productos que rápidamente pierden valor. De un año a otro pierden valor. Por tal motivo, el inventario, vamos a suponer que yo tengo $1.000.000 en inventario, a lo mejor puede ser que ese inventario ya no valga $1.000.000. Puede ser que ese inventario valga $700.000. Entonces eso lo podemos ver en los equipos tecnológicos, electrodomésticos, vehículos, el tema de la moda, calzado, ropa, que rápidamente pierde valor. Y usted debe conocer esto, porque cuando usted va a valorar una compañía, debe valorar el inventario para saber lo que está comprando. Caso contrario, como dice el refrán, le meten gato por liebre. Espero haberlo dicho bien. Entonces, en este cálculo del valor neto de realización que se lo hace por productos dañados, que puedan estar dañados, por productos obsoletos, por la caída del precio en el mercado, por costos de terminación que han aumentado, me da una fórmula. Me da una fórmula que hasta ahí el profesional contable ya le corresponde. Entonces vemos que el BNR es igual al precio estimado del mercado o al valor estimado del mercado menos los costos de determinación menos los costos de comercialización. Pero la pregunta es, ¿quién hace el levantamiento de la información que necesita el profesional contable? Y la respuesta es que eso no lo hace el contador, porque el contador, como bien dice el refrán, zapatero a su zapato, el contador no tiene conocimiento del mercado y no tiene esa expertise en el área para valorar ese inventario. Por eso es que se contrata a profesionales o a profesionales de la misma empresa que tengan el conocimiento para establecer ese valor en el mercado de los productos que se necesita establecer si se han deteriorado o no. Por eso es que el contador, el profesional, el financiero, debe informar la importancia de esto, como yo lo estoy explicando a ustedes, y es una cuestión ya administrativa, gerencial, de decidir si lo hacen o no lo hacen. Pero queda registrado en la nota de los estados financieros que usted informó. Por eso es importante que usted informe a través de un comunicado por email, bien redactado. Todos estos procesos que hemos visto. Porque al final del partido, si el contador no está documentado, todo lo que pasa en la empresa es culpa del contador. Así es, culpa del contador porque el contador no informó. Así es como dicen, ¿no? La culpa es del contador. Bien, colegas, espero que haya sido de vuestro agrado esta explicación, este resumen del ANIC 2. Y bien, para compartir, Muy bien.
pueden sugerir referente a este tema alimentario? Experiencias, conocimientos. Doctor. Víctor, maestro Víctor, ¿no? La verdad, excelente, ¿eh? Nada más que aquí lo importante es no tener o acumular inventarios, o sea, inventarios que no se venden. Como usted dijo bien, hay que preguntar al mercadólogo cuánto es la demanda de ese producto y cuál es la oferta, o sea, la competencia, ¿no? Eh, Le doy un ejemplo así rápido, ¿no? Fíjese que, por ejemplo, en una empresa eh, que le dio una consultoría, eh, bueno, esta empresa vendía, producía telas, ¿no? Producía telas, ¿no? Y tenía una maquinaria, pero grande, o sea, una capacidad instalada tremenda, ¿no? ¿Sí? Eh, Le pidió a un actuario que le evaluara sus inventarios para ver si lo que tenían los estados financieros eran los adecuados, ¿no? Y él le puso, vale más. Pues yo le dije, a ver, vamos a bajar ahí a la bodega, ¿no? Y me encontré y nos encontramos con que todos los hilos que servían para, para producir las telas ya estaban podridos, ¿no? Entonces ya no se podía producir telas, ¿no? Entonces ahí eso es un costo oculto que muchas veces no los tenemos presentes, ¿no? No lo vemos, no lo visualizamos, ¿no? Entonces yo creo que ahí, pues, el inventario tiene que estar, ahora sí que alineado con todo lo que es la demanda del mercado. No acumular, porque eso me cuesta a mí tener un costo de almacén y eso es un costo de oportunidad, ¿no? Claro. Ok, entonces, pues para mí, pues creo yo que, como usted dijo, siempre le echan culpa al contador, pero porque el contador no se da a valer, ¿no? Las decisiones las toman en el café, ¿no? O sea, el empresario siempre toma las decisiones en el café, pero porque nosotros nos tenemos la culpa, porque no nos damos valor, ¿no? ¿Sí? O sea, esa es mi opinión hasta ahorita, ¿no? O sea, eh, qué bueno que ahora ya me pude conectar. Lo que pasa es que he tenido pues muchas clases, muchas cosas, pero bueno, aquí estamos ya, ¿no? Gracias, doctor. Y cuando guste, pues les doy una plática sobre lo que quieran, proyectos, ¿ok? Excelente. Ok, yo me ofrezco, ¿no? ¿Sí? Y con relación a los terrenos, siempre se dice, eh, el terreno no se deprecia. Sí, No, no, correcto, sí, no. sí. Pero eso está mal, ¿no? Así es, así es. Porque el terreno, como su vida no la conozco, pues la divido entre bueno, no infinito, indefinido, ¿no? Y me da cero, entonces yo no puedo contabilizar. Cargo a terreno, cero, abono a esto, cero, ¿no? Entonces no tiene caso, ¿no? Pero suma valor también, porque un terreno también sirve para producir, para convertir, porque los activos son esos, son activos, se mueven, ¿no? Todos, ¿no? Hasta los que dicen que son fijos. Cuando sale una camioneta a vender, también da su aportación, ¿no? ¿Sí? O sea, esa es mi opinión, ¿no? Pero bueno, Muy bien. lo Muchas dejo por gracias. usted, ¿no? ¿Mm? Han sido las palabras del doctor Carlos Enrique Pacheco Cuello. Muchas gracias. El doctor Carlos Enrique Pacheco Cuello del país de México. Excelente. Gracias, doctor. Al Ahora contrario. tiene la palabra nuestro colega, el profesional CPA Germán Chávez. Germán, tienes la palabra.
Hola, hola, excelente. Nada es básico, Víctor, nada es básico. Siempre aprendemos de todo lo que vemos. Yo siempre Ah, le digo a mis estudiantes en la universidad, si tengo estudiantes de una carrera de finanzas y tengo estudiantes de contaduría, y yo siempre le digo al financiero que tiene que aprender la normativa contable y al contable todos los aspectos relativos a una evaluación económica y financiera. Muchas veces el contador es más renuente y tanto ustedes lo sabrán como Juan Carlos Hernández, el doctor Pacheco, que les digo siempre a los de contaduría, ¿estás claro de la composición del costo de un bien que está en inventario? ¿O cuando se produce? ¿Sabes qué es un costo primo, los tres elementos del costo? Porque de repente eso es lo más básico y si nos vamos, como tú decías, Víctor, al tema más complejo, ahora le digo a los auditores, no solo es la capacidad de producción, mediste la capacidad instalada, tenemos los factores necesarios para relacionarlos a los inventarios, porque la capacidad de producción te puede decir que ocuparon el 95%, pero la capacidad instalada para esa valoración de inventario me puede decir que solo se ocupó el 57%. ¿Me explico? Hay Sí. veces, Víctor, uno les dice, ok, ¿cuál es tu precio de equilibrio o tu cantidad de equilibrio en cuanto a esa producción de los inventarios? Y ya se quedan, y los costos fijos, le digo, tenés que dividirlos entre en las ventas totales menos los costos variables y vas a tener tu punto de equilibrio. ¿Cómo así? Me dice. Entonces, ahora, Víctor, yo siempre le digo a los estudiantes que tenemos que meternos y el contador estar claro de su rol y el auditor claro de su rol, sin meternos también en otras áreas, pero conocer. Porque fíjate, Víctor, yo me acuerdo, trabajé para 5 firmas de auditoría y muy before, trabajé para 3 before, ¿y qué pasa? Te mandaban a auditar, me acuerdo de grandes plantas, aquí hay compañías de millonarios, grandes bodegas, y fíjate, Víctor, le digo a la gente, ok, ¿ya aplicaste el método ABC para ir a inventariar ese inventario? ¿Y qué es el método ABC, licenciado? No es el costo ABC, les digo yo, es el método ABC. Y si tú te das cuenta, Víctor, y se dan a dar cuenta, yo hasta en maestría lo he hecho con los estudiantes de contaduría, y les digo, ok, mira, le digo, te voy a poner un ejemplo. ABC, el producto A tal vez solo tiene el 5% de la capacidad de distribución en esa empresa, en esa bodega, le digo, pero vale el 90% del valor de todos los inventarios que están ahí. Y todo el mundo va a auditar donde está el 94% de volumen, pero solo vale un cuánto. Y te das cuenta que es el sentido inverso. Solo vale el 7% de ese costo total de los inventarios. Claro. Entonces le digo, antes perdíamos el tiempo, hey, la muestra la terminaste, qué grande la muestra. Y les digo, vea, no, con solo ir a hacer un inventario, aquí les ponía ejemplo, almacenes CEPA, que son de Venezuela, y les digo, ahí céntrate, que eso vale el 90% de la bodega. Y ya con eso tenés casi el 100% de la muestra. Si nos damos cuenta, el tema de NIF, normativa NIF, que le llaman NIF Full o NIF para pyme, tenemos ahora, colegas, relacionarlo con aspectos económicos y con aspectos de metodologías de buenas prácticas para centrarnos en el buen sentido de la palabra, porque a veces fallamos. Ahora, si queremos aplicar costos ABC, todos sabemos que sería lo ideal, porque tú sabes, Víctor, que hay productos dentro del proceso de producción que son parásitos, que le roban costos a los otros que son más efectivos, y como el contador no se quiere despeinar un solo atarrayazo, ¿verdad? No, yo no quiero, porque yo al final todo el tema de recursos, salarios, materiales, arrendamiento, otros, todo el tema de las cuentas por cobrar administrativas, quiero ver comercial, operacional, planificación, los procesos de planeación productivo y de control, no los quiero relacionar. Y yo tengo, Víctor, 40 productos, pero solo tengo 5 productos estrellas. Y estos chinean a todos los demás productos que en esa disminución van bajando como parásitos en su valor, pero a veces el contador no se quiere despeinar y tiene una prorrata para sacar, dice él,
ese costeo de los inventarios. Y yo les digo, miren, a veces la normativa NIF no quita la vida. Quita la vida de manera integral pensar en esas buenas prácticas para tener una buena aplicación de cada párrafo de lo que dice la normativa. Hasta ahí mi contribución, que siempre al contador público le meto todo el método de costos y finanzas, y al de finanzas todo el método de contabilidad y costos, y aunque les caigo mal como docente, pero integralmente terminan aprendiendo. No sé si me siguieron en esa lógica. Sí, sí, Y sí. lo mismo hago con los auditores también, ¿ok? Solo Sí. para dar un granito de arena. Sí, estoy de acuerdo contigo, Germán, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, bueno, no sé si haya tiempo, ¿eh? 2 minutos, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo fabrico muebles, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando yo asigno la máquina que los creó, la mayoría de los contadores lo dividen entre todos los productos y ahí el coste ya está mal, ¿no? Si la sala hablara, diría, oye, ¿por qué me estás poniendo la depreciación de la máquina A y B? Ni siquiera la conozco, ¿no? ¿Ok? O sea, realmente hay que saber, no hay que encerrarse en una oficina, hay que salir y ver la producción, los procesos pues para poder llevar bien los costos, ¿no? Bueno, eso es mi contribución y bueno, pues ya. Muchas gracias, muchas gracias. Han sido las palabras del CPA Germán Chávez del país de El Salvador y del doctor Carlos Enrique Pacheco Cuello de México. A todos ustedes, muchas gracias, gracias por su contribución. Nos veremos en la próxima charla el día lunes. Nos vamos a adentrar a la NIF número 15, ingresos ordinarios. Espero, colegas, verlos para revisar el tema de la NIF 15, un tema muy interesante, donde creemos que es simplemente registrar ventas y ya está, cuenta por cobrar contra venta y ya está. Y ahí vamos a desnudar un poco de cosas con la colaboración de ustedes. Bien. Víctor, te voy a decir un tips. Fíjate, Ajá. y el doctor también, y Juan Carlos y los demás colegas. Mira, hay entidades que tienen inventarios que venden. Fíjate, y yo les hago siempre como auditor, hago estas valoraciones a los departamentos de contabilidad. Les calculo el ciclo del negocio, el ciclo de los ingresos, el ciclo de las cuentas por cobrar, el ciclo de los inventarios, el ciclo de las cuentas por pagar. Y una vez que yo hice esos cálculos, fíjate, Víctor, qué interesante, tenía cuentas por cobrar de 379 días su ciclo de recuperación y los inventarios de su realización de 382 días. Y yo le hice la pregunta, ¿y esto es de corto plazo? ¿O esto es dentro de lo corriente que se llama, le digo yo, circulante? Y se me quedan viendo, pero esos datos no son ciertos. Y cuando les demostré, fíjate, y les digo, ¿saben cuánto están perdiendo de dinero en esa realización? Porque tú sabes, Víctor, que el ciclo de vida del proceso de producción de las materias primas, si se alarga, me alarga los inventarios, me alarga Sí. las cuentas por cobrar, me alarga las cuentas por pagar y me alarga el ciclo del negocio cuando viene el ROE en ese retorno y el Claro, dinero pierde su valor. Y mucha claro. gente no se quiere meter a eso. Y no ¿Ok? tienes liquidez, Para no tienes darte la un tips liquidez. en el Claro. tema de los ingresos. ¿Ok? Bien, bien. Muchas A gracias la a orden. Carlos, muchas gracias, Germán. Tengan una excelente noche. Nos vemos el próximo lunes. Bye, Muy bye. bien, pues hasta luego, bye, ¿no? Hasta luego. Bendiciones a todos. Bye. Muchas gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Buena semana. Chao. Bye.